constitucionalista y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctor Bianchi, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Porque sé que está desde bien temprano. Bueno, esto es un deber cívico y hay que cumplirlo. Muchas gracias, senadora Durango. Muy buenos días a las señoras senadoras y señores senadores. Y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar en esta oportunidad. Estamos frente a una ley que marca claramente una política pública, la política pública del aborto. Ahora, esta ley está presentada como una ley de derechos. No es solamente una ley de derechos, es una ley de obligaciones también, pero de obligaciones muy graves que llevan a la criminalización y a la cárcel de a quienes no cumplen con esas obligaciones. Esta es la parte de la ley que yo creo que hay que mirar también, porque de la despenalización de la mujer que aborta hemos hecho un salto lógico, y que a mi juicio no corresponde, a penalizar al médico que se opone. ¿Por qué una cosa tiene que ser consecuencia de la otra? Y esto es el artículo 15 de la ley. Sobre esto voy a referirme después al final si tengo tiempo. Pero vamos en primer lugar a los fundamentos constitucionales, porque soy constitucionalista. Y aquí tengo una profunda disidencia con mi querido amigo Gil Domínguez y con el doctor Gil Lavedra también. El artículo 3 de la ley, del proyecto de ley en donde está fundado el marco normativo, hace un largo citadero de todas las convenciones internacionales que alberga el 75, inciso 22. De todas ellas, la única importante a estos fines es la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, hay dos maneras de ver esta convención. Con la declaración interpretativa de la Argentina y sin. Veamos en primer lugar sin. Yo los invito a que lean la Convención de los Derechos del Niño, a ver si en algún lugar encuentran la palabra interrupción, embarazo o aborto. No está en ningún lado. Entonces, aquellos que dicen que nos obligan, ¿quiénes nos obligan? Los de afuera, los comités internacionales. El Congreso argentino no veo por qué se tiene que ver obligado por eso. Cuando el Congreso argentino, y ahora sí voy a la declaración, ha dicho claramente, y lo leo, con relación a la ley 23.849, que es una norma vigente en la República Argentina, dictada por el Congreso Nacional. Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Esto es la ley vigente en la Argentina en este momento, nos guste o no nos guste. Y esta ley no la cambia. Esta ley no la cambia, sino que además omite, y no es una omisión inocente ni desprevenida, la mención del artículo 75, inciso 23. Menciona el 22, pero no menciona el 23. ¿Por qué? Porque el 23 no juega a favor, más allá de lo que dice Andrés Gil Domínguez, a quien respeto su opinión, pero no juega a favor. ¿Por qué? Porque el inciso 23 habla del embarazo. Ahora, ¿dónde está definido el embarazo en la Argentina? El embarazo en la Argentina está definido en el artículo 19 y el artículo 20 del Código Civil, que tampoco están modificados por esta ley. Estoy hablando jurídicamente. El artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y el artículo 20, que habla del Código Civil, que habla de la duración del embarazo, dice: época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. De modo tal que aquí vamos a tener una crisis interna dentro del ordenamiento jurídico argentino. Hace muchos años, hace 2500 años, Aristóteles en la Metafísica, en el libro cuarto, trazó uno de los senderos por los cuales camina la humanidad todavía, el principio de no contradicción. Nadie puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, acá vamos a ser y no ser al mismo tiempo, porque la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y el Código Civil dicen una cosa y el Código Penal va a decir otra completamente distinta. No podemos admitir dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta contradicción. Entonces, bajo el ordenamiento jurídico argentino, hay persona humana desde el momento de la concepción. En las audiencias en la Cámara de Diputados, el ministro de Salud dijo: si hay dos vidas, hay genocidio. Bueno, hay dos vidas, lamentablemente hay dos vidas, porque lo dice el Código Civil, porque lo dice la Constitución Nacional. Lamentablemente es así para los que no les guste esta posición. Vamos a los fundamentos de la ley, el artículo 3. El artículo 3 habla, en primer lugar, de la salud. Es cierto, hay casos gravísimos de salud culpa del embarazo, pero quisiera notar una cosa: el embarazo no es una enfermedad, ni es una servidumbre, como dicen los ideólogos norteamericanos. No es una servidumbre de la mujer, ni es una enfermedad, porque si no la humanidad se evolucionaría a impulsos de una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad.
Luego se habla también de la morbilidad y la mortalidad. Yo no entiendo cómo se va a combatir la morbilidad y la mortalidad matando a las personas por nacer. No me cierra esta ecuación. Una vez más, el principio de no contradicción de Aristóteles. Luego se habla, no se dice en el proyecto, pero flota la idea de la pobreza. Es cierto, muchas veces las víctimas de todo esto son las mujeres pobres. Ahora, ¿vamos a combatir la pobreza matando a los niños pobres por nacer? ¿Esta es una buena política pública? Realmente no la comprendo. Hablamos de los derechos de la mujer. Básicamente el principal de los derechos es la autonomía del cuerpo. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Si yo, varón, voy a una guardia de un hospital y le pido a un médico y le exijo que me extirpe el apéndice, lo primero que me va a preguntar es, pero dígame, ¿usted está sano? Sí, bueno, entonces yo no le voy a operar el apéndice. Yo lo puedo criminalizar al médico porque yo tengo la autonomía sobre mi cuerpo. Yo puedo prescindir de mi apéndice. Y puedo prescindir de muchas partes de mi cuerpo que a lo mejor considero no suficientes. Tengo el derecho de exigirle a un médico que me extirpe una parte, porque esta es el fundamento de la doctrina de la viabilidad, tan en boga en este momento, la incrementalidad de la cual se habla. No se preocupen, porque hasta la semana 14 no hay viabilidad, entonces no hay ser humano. Tengamos mucho cuidado con la viabilidad, tengamos mucho cuidado con la viabilidad, con convertirnos en jueces de lo que es viable y de lo que no es viable, porque esta es la tesis de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del juez Blackmun, de los Estados Unidos en el año 73. Es una nueva teoría importada que hemos traído. Yo les pregunto, ¿una persona que está conectada a un pulmotor es viable? Y es viable porque tiene el pulmotor. ¿La desconecto? ¿Es viable? No es viable. ¿Tengo derecho a desconectarla? ¿Puedo criminalizar si alguien no la desconecta? Una persona que está enferma de una enfermedad grave, un cáncer, ¿es viable? Es viable en la medida que haga su tratamiento. No es viable si no hace el tratamiento. ¿Vamos a dejar de reconocerle a esa persona porque no es viable sin el tratamiento, sin estar adherida al tratamiento, su condición de persona? Hace 2 años mi hermano murió de cáncer en 45 días. El médico del primer día me dijo, su hermano no es curable. No me dijo que no es viable, pero me dijo no es curable. ¿Perdió mi hermano la condición de viable? ¿Por eso dejó de ser una persona? No, señores, no es así. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nos erigimos en jueces de qué es viable o no es viable, porque todos podemos dejar de ser viables. Sigo con los ejemplos familiares. Mi madre tiene 93 años, toma 10 pastillas por día. ¿Es viable? En la medida que tome las 10 pastillas, sí. Si no toma las 10 pastillas, no es viable. ¿La vamos a matar a mi madre? Yo diría que no. Dejémosla vivir con sus 10 pastillas hasta que alguien decida que no debe seguir viviendo. Entonces, tengo la impresión que esta doctrina de la viabilidad es muy linda intelectualmente, pero es peligrosísima desde el punto de vista de cómo nos erigimos en jueces de la viabilidad. Y esta ley se está erigiendo en juez de la viabilidad. Por último, porque no quiero abusar del tiempo, vayamos al artículo 15 y dos efectos que para mí no son queridos por la mujer. El primero, esta es una ley a favor de las mujeres. Bueno, aquí van a penalizar también a las mujeres, porque no solamente hay médicos hombres, hay médicas mujeres que se oponen y que no van a poder, en algunos casos, ser objetoras de conciencia si no hay otro médico que las reemplace. Esas mujeres también van a ser víctimas de esta ley. Y van a ser víctimas, a su vez, también las mujeres, de los hombres sin responsabilidad sexual, que es la última, es un efecto no querido de la ley. Siempre estamos pensando en que una mujer quiere abortar, pero ¿cuántas mujeres quieren abortar porque no hay un hombre al lado de ellas que sea lo suficientemente valiente y no como hay tantos cobardones en este mundo que cuando dejan embarazada a una mujer no se quieren hacer cargo? Esos varones están de fiesta en este momento con esta ley. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que se está sancionando porque esta es una ley que está montada, en primer lugar, sobre principios constitucionales equivocados y sobre fundamentos sumamente discutibles. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Bianchi. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Voy a responder en primer lugar al senador Bullrich, que me hizo una pregunta sobre la objeción de conciencia institucional. Yo creo que obviamente... Perdón, señor presidenta, mi pregunta, ¿quién la va a contestar? Bueno, si quiere, usted hizo, senadora Mirkin, una alusión a la pobreza y yo hablé de la pobreza. Si quiere, le hago una aclaración sobre eso. Yo hice 2 preguntas. Senadora, espere Sí.
y se lo van a responder quienes se sientan aludidos con su pregunta. Perfecto, perfecto. A ver, voy a responder entonces primero no sé, no me quedó en claro si era una pregunta o una reflexión de la senadora Mirkin sobre la pobreza. ¿Qué fue lo que yo dije? Voy a repetirlo porque a lo mejor no se entendió bien. Yo lo que dije es que flota en el proyecto, no está dicho, no aparece la palabra pobreza, pero flota. Y lo que yo dije es que me parece muy mala política pública combatir la pobreza matando a los niños y niñas pobres. Esto fue lo que dije, nada más. No estoy a favor de matar a nadie, al contrario, quiero que vivan, ¿sí? Y quiero que se conviertan en ciudadanos y lleguen a ser legisladores y legisladoras y desarrollen su vida. No los matemos antes por el hecho de que sean pobres. Esto fue lo que dije. En segundo lugar, tengo una pregunta del senador Bullrich sobre la objeción de conciencia institucional. Yo creo que debe existir la objeción de conciencia institucional porque esto hace al derecho a la privacidad de las instituciones. Hay ciertas instituciones que están fundadas sobre determinados principios. Las personas que trabajan en esas instituciones, en principio, adhieren a esos principios. Entonces, yo creo que una norma respetuosa de todos los derechos debería respetar la objeción de conciencia institucional. Para eso están los hospitales públicos. Los hospitales públicos, obviamente, no pueden, el médico que trabaja en un hospital público no puede pretender una objeción de conciencia institucional, porque para eso es un hospital del Estado, provincial, municipal, nacional. Pero un hospital o una institución privada que pretende llevar adelante ciertos principios, me parece que se ve agredida si no se le respeta la objeción de conciencia institucional. Una tercera pregunta que tengo es sobre las normas de orden público, que mereció una objeción bastante fuerte de una de las senadoras aquí presentes. Lo que yo dije, y lo repito y lo ratifico y lo clarifico si es necesario, es que la técnica de establecer una determinada política pública, imponer obligaciones a partir de esa política pública, criminalizar a quien no cumple con esas obligaciones y convertir a esa ley en una norma de orden público ha sido una técnica muy utilizada por los gobiernos autoritarios. Esto es lo que dije. No dije que este es un gobierno autoritario. Lo que estoy diciendo es que esta es una técnica utilizada por los gobiernos autoritarios, que es una cosa diferente. No sé si con esto le aclaro o rectifico lo que usted me entendió, pero esto es lo que yo dije y esto es lo que yo pienso. En cuanto a la pregunta de la senadora Elías, vinculada con el artículo 15... Perdón, mantener la criminalización de las mujeres es una política absolutamente autoritaria en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, doctor. Ahora, no me interrumpa, por favor, discúlpeme. Bueno, depende si creemos que hay vida humana desde la concepción o no. Partimos de puntos de vista obviamente distintos. Yo le digo lo que dice la Constitución Nacional como yo la interpreto de buena fe. Esa es mi posición. Voy a la pregunta de la senadora Elías de Pérez sobre el artículo 15. Dije al comienzo que esta es una ley que establece una política pública en dos fases. Una fase que es la despenalización de las mujeres que abortan, pero la otra, tan importante y tan enfática como la primera, es la criminalización de los médicos y las médicas, médicos y médicas, hombres y mujeres, que no solamente se oponen, sino que retardan solamente el aborto. Si pueden sufrir una pena de prisión o una condena penal por el hecho de retardar. Y esto es lo que realmente me parece que se ha producido un salto demasiado largo entre descriminalizar y generar y paralelamente generar una obligación cuyo cumplimiento implica un delito, de modo tal que con un día o dos de diferencia yo puedo ser un delincuente o puedo no serlo. Si no aborto, soy un delincuente y luego al día siguiente, si mato a una persona que acaba de nacer, también soy un delincuente. Es decir, por motivos distintos. Esto es algo que realmente, como dicen en la calle, me hace ruido y por eso estoy tan en contra del artículo 15 y de esa política pública a la cual aludía en la respuesta anterior. No sé si tengo más preguntas. Bien, todas las preguntas respondidas al senador Bianchi. Sí, muchas gracias, senadora Durango. Tengo dos preguntas, una del senador Tayana, vinculado con la viabilidad, y otra del senador Mera, vinculado con las obligaciones y los alcances de las obligaciones internacionales del Estado argentino. Voy a tratar de ser breve con las dos, dado lo avanzado de la hora de la mañana. En relación con la pregunta del doctor Tayana, ¿qué es lo que yo quiero decir con la viabilidad?
todo el andamiaje jurídico que promueve y justifica el aborto está montado sobre la viabilidad o sobre la inviabilidad del feto materno, del feto fuera del útero materno. Ahora bien, lo que yo primero quiero decir que esto no es una comprobación científica. Es decir, lo que puede comprobarse es que el feto no puede vivir fuera del seno materno. Esto es así. Y por eso es inviable. Ahora, negarle la condición de persona, por eso me parece que es un paso lógico que yo no daría. ¿Por qué? Entre otras razones. Primero, porque a lo largo de la vida, y ahí puse el ejemplo de mi madre y el ejemplo de mi hermano, que los tengo cerca y los he vivido, es que hay muchas personas que a lo largo de su vida pierden también la viabilidad, en el sentido de estar conectado o dependiente de algún sistema de salud sin el cual no podrían vivir. Los que se dializan, por ejemplo. Los que se dializan, si no se dializan, se mueren. Esos están dependiendo de la diálisis, han perdido su condición de personas. ¿Son viables fuera del sistema de diálisis? No lo son. Este es mi concepto de, o el peligro que yo veo de jugar a ser dioses con la viabilidad. Tengamos cuidado con eso. En cuanto a la pregunta del senador Mera sobre las obligaciones internacionales, era bastante compleja y le voy a pedir que me ayude si me olvido de alguna de sus partes. Pero básicamente lo que yo creo es que el hecho que la Argentina esté inmersa en el sistema de protección internacional de los derechos humanos no significa que nos obligue a hacer todo lo que hacen los demás. Porque esto no nos quita soberanía como país. El ser parte y el estar sometidos a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, no nos hace perder nuestra autonomía y nuestra soberanía como país, ni nos deroga la Constitución. Lo que hagan en otros países no nos obliga a nosotros, ¿sí? Porque yo veo que acá parecería, por alguna de las exposiciones de otros juristas muy respetados, muy respetables por cierto, pero que yo no comparto, que porque lo que lo hacen allá y los de allá nos dicen que lo tenemos que hacer, estamos obligados. Lo que a nosotros nos obliga es la Constitución y lo que nos obliga es la reserva que hizo el Congreso de la Nación en relación con el principal de los tratados que daría fundamento a esta ley, que en mi opinión no la da porque no nos obliga, ¿sí? Entonces, tengo la impresión de que lo que hagan en otros países no significa que lo debamos hacer nosotros o que estemos obligados. Y, senador Mera, había también una pregunta suya sobre la progresividad de los derechos, pero no me acuerdo exactamente el contenido de la pregunta. Vinculada a lo último que nombró justamente, doctora, esa acción declarativa fuera constitucional o fuera de jerarquía legal, que es una discusión que salió ahora, sobre la concepción a partir de la vida a partir de la concepción. ¿El principio de no regresividad aplica o no aplica en cualquiera de ambos casos, fuera legal o fuera constitucional? Yo creo que aplica en el orden constitucional, pero el problema no es en mi opinión, no es exactamente ese. En este momento tenemos una objeción de rango constitucional. Esa objeción de rango constitucional se puede sortear, pero con una mayoría de 2/3, ¿sí? El Congreso, si en las dos cámaras obtiene una mayoría de 2/3, modifica la declaración que hizo la Argentina en la Ley 23.894. Muy bien. Ahora, si no existiera eso, tendríamos el Código Civil. Y el Código Civil puede ser derogado por una ley posterior. Entonces, si el Código Civil fuera la única norma que dice esto y una ley posterior lo deroga, habrá una derogación. Pero lo curioso de esta ley, de este proyecto de ley, es que ni siquiera deroga el Código Civil. Es decir, lo mantiene. Entonces, lo que dije al comienzo, vamos a tener dos normas dentro del ordenamiento jurídico argentino que son absolutamente contrapuestas. Una, el Código Civil, que nos rige como personas, que dice que somos personas desde el momento de la concepción, y otra, una ley también civil, pero que tiene un fuerte contenido penal, que dice que aquel que no mata a alguien comete un delito. Entonces, esto es lo que a mí realmente me preocupa en relación con las contradicciones internas del ordenamiento jurídico argentino. Gracias. No sé si Muchas gracias, doctor Bianchi. Tengo pedida la palabra. Doctor Bianchi tiene la palabra. Sí, creo que tengo dos interrogantes, una de la senadora Almirán y la otra de la senadora Mirkin, con una relación a una alusión que hice sobre los varones cobardones. No sé si está interesada en que le diga mi opinión sobre los varones cobardones, que son los favorecidos por esta ley, por supuesto.
Bueno, en relación con la pregunta de la senadora Almirón, que es más técnica, ella me decía si yo veía alguna contradicción entre el artículo 6º de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 86 del Código Penal. No, no la hay según cómo se lo interprete. El derecho tiene normas generales y luego tiene excepciones a esas normas generales. Esto era la relación tradicional entre el artículo 6º de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 86 del Código Penal. En algunos casos, en las dos excepciones que establecía el artículo 86, se puede abortar. La Corte Suprema lo interpretó de una manera, yo no estoy de acuerdo, escribí un artículo diciendo que no estaba de acuerdo, allí están mis conclusiones, pero no veo que haya una absoluta imposibilidad de que existe el artículo 6º y existe el artículo 86. Depende cómo lo interpretemos. Con eso contesto, creo, a la senadora Almirón. Con relación a lo que dice la senadora Mirkin, ¿por qué digo que esta ley favorece a los varones cobardones? Bueno, porque al lado de una mujer que quiere abortar, muchas veces hay un hombre que se borró, ¿sí? Que no quiso ser el papá de ese chico que está creciendo, se asustó. Tuvieron una relación consentida, no planificada, no sé si planificada la relación, pero no planificado el embarazo. Yo creo que tenemos que distinguir entre lo que es una relación consentida y un embarazo planificado. Son dos cosas distintas. Yo puedo planificar salir con mi automóvil a la noche y pasarlo bien y reunirme con mis amigos y en el camino pisé a una persona sin darme cuenta. Yo no lo planifiqué, pero no soy culpable de ese delito porque no lo planifiqué. No, hagámonos cargo y seamos responsables de lo que planificamos y de lo que no planificamos en la medida que haya alguna responsabilidad personal. Entonces, muchos hombres con engaños y con promesas llevan a las mujeres hasta el acceso carnal, luego no quieren hacerse cargo de ser padres y esta ley les resuelve totalmente el problema. Yo quería que también se mirara este aspecto de la ley, porque que parece ser tan protectivo de las mujeres, pero también protege ese tipo de clase de hombres que no son muy deseables. Esta era mi respuesta a la senadora Mirkin. Muchas gracias, doctor Bianchi. Senadora Duré, no sé si usted nombró a Paula Libaski o